ya parece que hay este consenso en el que hay una gran necesidad de cambio. Esa necesidad de cambio se está expresando en un apoyo a González Urrutia, además porque pues se logró tal vez ese endoso de María Corina Machado, dio ese discurso ayer. Sin embargo, justamente explicabas cómo veías el 28 o el 29. ¿Qué le toca o qué crees tú que desde tu perspectiva de haber sido una persona que simpatizó, activó con el chavismo, pues qué crees tú que debería hacer la oposición ahora? ¿Qué mensaje pudiera ofrecer a esos venezolanos que estando en otra acera posiblemente se van a abstener, pero no van a votar por Nicolás Maduro, pero tampoco tienen mucha intención de votar por la oposición? Yo creo que la clave es la confianza. Es necesario que el pueblo de Venezuela como un todo, o sea, más allá de chavistas y opositores, por la propia desgracia que estamos viviendo, lo que narraba muy bien la profesora de las fracturas de la familia, es una de las cosas, digamos, la herida más grande quizás que tiene Venezuela ahorita es eso, la separación familiar. Todos estamos ahorita afectados, todos tenemos algún familiar, etcétera, una mamá, hermanos, etcétera, que se han ido, nos hemos fracturado mucho. Yo creo que es importante que el mensaje de la oposición, del candidato en general de la oposición, sea para todos los venezolanos, para reencontrar a los venezolanos, para hacer una propuesta de refundación del país, de prosperidad. No puede ser una propuesta de venganza, no puede ser una propuesta que esté centrada en que tienen que pagar. Fíjate, yo estoy viendo, por ejemplo, los mensajes de Luz Meli, y aquí alguien dice: Antonia, tú eres culpable de la desgracia de Venezuela. Ya va, Sergio, no me hagas spoiler, por favor, no me hagas spoiler. Okay, no menciono más mensajes, pero algo importantísimo, fíjate, ese espíritu es lo que hace que Maduro se quede en el poder. Porque Pero ese ese, espíritu pero es lo ese que es el hace. espíritu de todo o ese es de No, alguno. no, ese es el espíritu. Antes era de la mayoría en la oposición, antes la mayoría. En el 2006 hubo un cambio importantísimo en el discurso. Pero el programa no es sobre eso, son los cambios históricos de la oposición. Afortunadamente, ese discurso ya no es el de la mayoría. Es decir, nadie está libre de pecado. Voy a decir algo que es muy antipático. No lo he dicho públicamente y sé que me va a ganar, digamos, gente que no le gusta esto, pero el chavismo existe y evolucionó porque hubo un antichavismo que existió y evolucionó. Ahí hubo una relación dialéctica entre los dos. Y entre los dos hubo un desconocimiento mutuo. Si efectivamente el chavismo hizo cosas muy malas, pero también hay que decir que la oposición, sobre todo en sus primeros años, jugó muy duro, jugó a golpes de Estado, jugó a paro petrolero, jugó a luchas insurreccionales. Y eso también iba a tener unas consecuencias del otro lado. Es decir, que en el campo del chavismo planteaba: ya va, no atropellemos, vamos a dialogar, venía los radicales y decían: tú quieres dialogar con unos tipos que te están haciendo un golpe de Estado, que te quieren tumbar, que te quieren asesinar, ¿no? Entonces las propias tesis moderadas iban quedando en minoría dentro del chavismo, porque del otro lado también había una plomamentación que se repetía. Entonces hubo un círculo que se retroalimentó y el chavismo existió como existió porque hubo un antichavismo que existió. Entonces aquí nadie está libre de pecado. Nadie, por supuesto, no es la Claro, misma serio, responsabilidad. nadie No es está la libre misma de pecado, pero puedes caer en aquello que llaman ambos ladistas, ¿no? Como que si la oposición que no estuvo en el poder y que por tanto no pudo no robar son de la igual manera de como robó el responsables. Yo gobierno, no ha podido, o sea, cometer violaciones de derechos humanos, lo pues sé. no existe esa equivalencia. Yo Pero hablo del supongamos que, campo político, no del campo, el exacto, campo de los derechos humanos el gobierno, de lo económico el gobierno, pero el campo de la acción política, que tiene consecuencias políticas, ahí hay responsabilidades de ambos lados. ok, supongamos que ya alguien decía que estos días escribía que pasara la página y le cayó un gentío encima. Entonces, hay una sensación de que ya no hay el espacio de polarización, ya esto que era, que incluso la polarización era tu modelo de negocio, porque pues los dos extremos se jalaban y eso tenía resultados, y el discurso del presidente Chávez también lo hacía, y el discurso del otro también lo hacía, pero bueno, yo siempre veía el discurso del presidente Chávez polarizando muchísimo, porque eso funcionó en su momento. Claro. Supongamos que ya eso no es así, ahora ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo repito, tenemos una oportunidad de oro, de oro, y creo que el discurso del candidato mayoritario opositor es extraordinario, es excelente. Obviamente,
obviamente, va a haber una transición, va a haber una justicia transicional, vamos a tener que aceptar cosas que no nos gustan, pero también habrá gente que violó derechos humanos y que tendrá que, digamos, tener consecuencias por esa violación de derechos humanos. Ahora, el centro de gravedad del cambio político no puede ser la persecución de unos y otros. El centro de gravedad debe ser cómo nos ponemos de acuerdo para detener la muerte que está posada sobre Venezuela, cómo reactivamos la economía, cómo llegamos a un acuerdo para refinanciar la deuda, cómo llegamos a un acuerdo para que no, porque cuando hay un cambio de gobierno, todos los acreedores le van a caer a PDVSA, le van a caer a todos nuestros bienes. Bueno, ¿cómo logramos un acuerdo mundial para que no nos quiten los bienes que tenemos? ¿Cómo reactivamos PDVSA? ¿Qué vamos a hacer con el campo? Por ejemplo, se repartieron tierras a sectores campesinos que estaban productivas, pero también se repartieron tierras que no estaban productivas. Habrá grandes hacendados que quieren de nuevo sus tierras, pero algunas de ellas están ocupadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la tierra? ¿Cómo vamos a resolver el tema para que podamos producir? Para no sacar a nadie de la producción. ¿Qué vamos a hacer con las fábricas que están paradas? ¿Cómo las reactivamos? ¿Qué hacemos con el crédito bancario? Un país sin crédito no puede reactivarse. Es decir, una cantidad de cosas con la educación, con los niños, cómo paramos los migrantes, cómo devolvemos a los que se fueron, sobre todo a los profesionales que nos necesitamos para reactivar el país. ¿Qué vamos a hacer con el tema eléctrico? Si reactivamos la economía, se va la luz. Es decir, una cantidad de cosas tan importantes para poder garantizar que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan tener un futuro, porque ya muchos de nosotros no vamos a disfrutar esa Venezuela, porque vamos a tardar unos años reconstruyéndola, pero tenemos que pensar en los hijos, en los nietos, ¿qué le vamos a dejar? Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿vale? Ya no puede ser que sigamos esta pelea, y sobre todo el gobierno, no puede ser que quiera repetir un gobierno que lo ha hecho tan mal. Sí, yo todavía aspiro, digo porque trabajé mucho con ellos, los conocí, iba a sus cumpleaños, etcétera. Sí, de verdad, ¿para qué quieren seguir gobernando? Yo puedo entender que tengan miedo a salir. Bueno, resolvamos eso, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para que no sientan ese miedo? ¿Cómo hacemos para garantizarles a ustedes que no los va a matar nadie? Hay formas de resolverlo, ya sea dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. Eso es carpintería, eso lo podemos hacer. Lo que no puede ser es que tú insistas en someter a un país a lo que lo ha sometido, a la tortura, a la persecución, a la destrucción de la familia, a la destrucción de la economía, del acervo, de las instituciones, de la propia cultura venezolana, de la escuela, de los niños, porque quieres seguir en el poder. ¿Haciendo qué? Si ya lo has hecho mal, si ya traicionaste por lo que dijiste que ibas a llegar, ya has aplicado el paquete neoliberal más neoliberal, has dolarizado la economía, mantenido los sueldos en bolívares, no los has aumentado, has privatizado todo, has destruido, has irrespetado la Constitución, irrespetado los derechos humanos, todo por lo que tú decías luchar. Eres lo contrario. ¿Para qué quieres seguir? Y ese es el llamado que yo le hago todos los días a los compañeros que todavía siguen allí, hablo con ellos. Hermano, ¿qué defienden? Yo puedo entender que no estén de acuerdo con la gente que está alrededor de Gonzalo Urrutia o con el programa que pueda estar defendiendo. Bueno, a lo mejor cuando llegue ese señor, pues seremos oposición, pero seremos oposición en un país donde se puede ser oposición, donde se puede ir a una entrevista, donde no van a perseguir a tu familia por la opinión que tú des. Es decir, tenemos que adecentar esto, crear un espacio para el debate, para la democracia. Y la democracia, con esto termino, Luz, no es solamente que elijamos cada 5 años, es que así como los gobernantes toman decisiones que nos gobiernan, existan mecanismos para gobernar de vuelta a los gobernantes. Es decir, para que los ciudadanos, aún no investidos de poder, podamos hacer control. Y eso no es otra cosa que la huelga, que la movilización, que la denuncia, la organización, la libertad de prensa. Es una cantidad de factores de la sociedad civil que hay que reconstruir para gobernar de vuelta a los gobernantes. Sin ese gobierno hacia los gobernantes no hay democracia. La democracia es incompleta. Claro, bueno, ya vamos a acercarnos al final. Antonia, Sergio se encadenó. Lo siento. Le toca de vez en cuando. Sí, pero sí, o sea, justamente, fíjense, aquí hay varios comentarios y por eso le decía a Sergio, no te me adelantes, porque nosotros cuidamos muchísimo en respeto a nuestros invitados, pero en resumen yo pudiera decir que en algunos de los participantes, bueno, hacen unos señalamientos particulares, como no manejo el tema, no, ahí están esas afirmaciones, pero yo creo que, digamos, el macro es, o la afirmación macro es, pues ahora reconoce los errores que se cometieron, pero antes se cometieron.
¿qué los llevó a cometer algunos de estos errores que usted ha descrito muy bien? Porque Sergio decía que, bueno, que en el campo político el chavismo se radicalizó de una manera porque también hubo un antichavismo muy duro y que jugó duro y efectivamente hasta el golpe de Estado del 2002, o sea, le dieron un golpe de Estado a Chávez, todo esto, pero ¿qué los llevó a cometer esos errores cuando llegaron con la idea de hacer una transformación? Porque el poder, y lo han dicho muchísimo, y lo decía gente incluso en el chavismo y cerca del presidente Chávez, el poder tiene una capacidad de enceguecer a la gente. Y diera la impresión de que hubo mucho enceguecimiento, no sé. Bueno, fíjate, cuando uno no acepta, comienza por no aceptar crítica, ni se hace autocrítica, porque casi que me imagino que cree que es perfecto. Yo creo que ese es el inicio de cometer los errores. Ese es uno. Lo segundo, a partir de ahí, cuando no hay control, si la gente sabe que puede enriquecerse con el erario público, haciendo negocio, haciendo cuantas cosas hay, y no le va a pasar nada, ¿cuál es la razón que tiene para no hacerlo? Porque al fin y al cabo, la gente, bueno, la manera de no hacerlo es que tenga unos principios muy fuertes, pero lo que debe hacerse es que hayan los controles bien fuertes para evitar, y quien quiera que se salga de eso, tiene que ser, digamos, penalizado. Eso tiene que hacerse. Entonces, yo creo que una de las cosas que falló principalmente fue esa. Por ejemplo, hubo algunas cuestiones con respecto a la violación de la Constitución que se hicieron no como estaba en la Constitución, sino se hicieron, digamos, a como cada quien le pareció o como el que estaba al frente en ese momento le pareció, y entonces ahí empiezan, por supuesto, los resquemores. Y evidentemente que lo que decía Sergio, de que la oposición también jugó un papel no el mejor, porque en el 2002 ya hubo un golpe de Estado y yo me pregunto, por ejemplo, si había tiempo suficiente o razones suficientes para una cuestión como esa, porque no había pasado suficiente tiempo para mostrar realmente lo que podía o no podía hacer el gobierno. Entonces, eso también, y yo voy a decir algo que es muy posterior. Yo, por ejemplo, le preguntaría a la oposición, que a veces habla como si fueran perfectos, algunos, y que me disculpen los que no, los que son racionales. En el 2015, la oposición tuvo una mayoría en la Asamblea Nacional. Y yo, que no voté por la oposición en el 2015, que no voté sino voté por los candidatos del chavismo, al principio, por supuesto, me dio tristeza, me incomodó, pero después dije, bueno, a lo mejor es tiempo de este templón de oreja para ver si alguna gente que ya está envanecido con el poder rectifica, porque mucha gente en Portuguesa, por la confianza y por el contacto que yo tengo con la gente, me llegó a decir, profesor, este año no lo vamos a, pues, esta vez sí no lo vamos a acompañar. Y cuando yo le preguntaba, incluso gente cercana a mí, me decían, no, es que ya es necesario que esta gente está muy alzada y entonces la forma como están gobernando no nos parece. Entonces lo hicieron, entonces a la oposición yo le pregunto, ¿por qué ustedes no hicieron Contraloría mientras estuvieron ahí en la Asamblea Nacional? Yo le preguntaría, ¿por qué ustedes no investigaron las empresas fantasma a quien le dio Cadivi los créditos y que después se lo dio para medicina o para insumos agrícolas o para cuestiones que eran muy necesarias? ¿Y por qué? Y después
lo desviaron e incluso lo metieron dentro del mismo sistema del Dollar Today para enriquecerse. Y ustedes, ¿por qué no hicieron auditoría de eso? Ustedes podían haber hecho auditoría. Ustedes tenían la mayoría. Ah, bueno, no, este programa no es para eso, pero entonces ahí está. Yo lo que quisiera que entendieran es eso.